saludar, como siempre, al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, una empresa, usted lo sabe, de análisis de riesgo político. Y especialmente hoy nos da mucho gusto porque con él queremos continuar un poco la plática o la entrevista que tuvimos hace un momento con Gibran, eh, acerca de los riesgos que hay para este gobierno, etcétera, etcétera. Y me da gusto, le digo, porque coincide. Luis Carlos Ugalde e Integralia realizaron un esfuerzo, un trabajo de sistematización de los grandes problemas que tiene México y, más allá de eso, de los riesgos que está corriendo México en este 2023. Y le hemos pedido a Luis Carlos que nos ayude a alertar, que nos ayude a advertir cuáles son esos riesgos. Bienvenido, doctor Luis Carlos, un saludo muy cordial. Hola, Pepe, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, la semana pasada publicamos un reporte de los 10 riesgos políticos principales que enfrenta el país. Es un esfuerzo que hacemos cada año para nuestros clientes, que mayormente son empresas e inversionistas, y que están preocupados por el clima de negocios, por los riesgos para generar empleo, entre otros. Y esto también hay una versión pública que invito a que la gente la consulte en nuestra página de Integralia, pero te podría decir que los principales 10 riesgos del país tienen que ver con temas políticos principalmente, y el primer riesgo que nosotros vemos, Pepe, es el tema nuevamente político-electoral. El tema del INE sigue estando hasta arriba de nuestra lista de problemas, y lo es porque este año, además de los ataques del presidente al Instituto Nacional Electoral, se combina con la obligación del INE de implementar una reforma electoral que se aprobó a fines del año pasado. Y durante los próximos 4 o 5 meses se van a presentar dos problemas. Uno es la carga organizacional y operativa que el INE va a tener que hacer para poder llevar a cabo esto, para que la gente que nos escucha nos entienda. Es como si a cualquier empresario le dicen: en los próximos 6 meses tienes que correr al 85% de tu personal directivo, hacerlo sonriendo, sin problemas, y además generar una nueva estructura de la empresa. Esto es imposible para cualquier organización, y menos para el INE, que tiene que organizar la elección del Estado de México y Coahuila y además la elección del 2024. Tal forma que este es un riesgo para la fortaleza del INE, que tiene que organizar la elección del 24, y va a estar acompañada, Pepe, también del problema de que va a haber muchos litigios laborales por esta reforma, va a haber muchos litigios constitucionales, de forma que el primer semestre del año va a ser bastante complicado para el INE, y por eso es el riesgo número 1. Y lo es, Pepe, porque la estabilidad democrática de un país es condición necesaria para el clima de negocios. Un país que no puede resolver sus problemas electorales de forma pacífica se convierte en un lugar inestable para la economía, y ese es el problema que nosotros estamos viendo que podría eventualmente ocurrir en 2024. El segundo riesgo tiene que ver con el tema de la inseguridad y de la militarización. Fíjate que nosotros publicamos este reporte hace 10 días, y 3 días después de que lo publicamos sucedió el desafortunado accidente del metro, y unos días después la militarización del metro de la Ciudad de México. Nosotros en este reporte decimos que un grave riesgo de este año será la expansión de la militarización en el país, y lo es no porque las Fuerzas Armadas sean desconfiables, sino porque cada nueva labor que se le da a las Fuerzas Armadas es un incentivo perverso para que los civiles, los gobiernos, los políticos y los partidos hagan bien su trabajo. Si los civiles se dan cuenta que los militares resuelven todo, si esto fuera el caso, entonces los civiles se sientan en sus laureles, y cada vez que hay una bomba roja que puede explotar, se la pasan a los soldados. Y esto me parece que es muy grave, porque cada vez más los militares expanden sus funciones. Y esto viene de la mano del otro tema, que es el tema de la inseguridad. Nosotros en este reporte decimos que el problema de la inseguridad se va a acrecentar, y curiosamente en las primeras 3 semanas de 2023 ocurrieron varios eventos muy graves en materia de inseguridad.
Y además decimos que las elecciones de 2023 y 2024 van a ser una oportunidad para que el crimen organizado expanda sus redes de vinculaciones políticas, de penetración regional, de cooptación de gobiernos. Estos son dos de los riesgos que te quería mencionar y te quiero mencionar dos más, de los 10 que trae este reporte. Uno tiene que ver con el tema de la corrupción, Pepe. Este gobierno de López Obrador prometió que combatiría este problema histórico del país. Y lo que se observa es que el problema no se ha combatido, es decir, no se ha castigado al pasado. Y dos, no se está previniendo la corrupción presente y futura. El gobierno no ha hecho ninguna ingeniería de prevención. El gobierno ha aumentado sus adjudicaciones directas de contratos de gobierno. El gobierno carece de mecanismos de planeación y de evaluación. Y esto en un año como 2023, que es el año previo a la transición de gobierno, el año previo al llamado Año de Hidalgo, es muy peligroso y nosotros estimamos que este problema de corrupción desafortunadamente permanece y se está expandiendo gradualmente. Bueno, ahí tienes el caso de Segalmex, ¿no? El escándalo de Segalmex que no acaba todavía de salir plenamente a la luz, pero esconde el manejo, el desvío de 12,000 millones de pesos. Cuando nos escandalizamos por la estafa maestra, en donde se hablaba de una danza de 5 a 6 mil millones de pesos cometida por el régimen pasado, pues ahora el de Segalmex casi lo duplica. Es un tema también bochornoso. Creo que hay muchos temas que comentar con la audiencia, Luis Carlos, sobre estos riesgos. Te pido, por favor, que veamos otros riesgos para México en el 2023 y 2024, pero lo hagamos en una próxima colaboración. Con todo gusto, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Muy buenas noches, director general de Integralia Consultores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.